Bien, antes que nada, un gusto saludarla, licenciada. En esta oportunidad pues, nos encontramos aquí en el curso de Estadística aplicada a la educación y haré efectiva mi participación de la semana. Quiero empezar presentando las actividades que haré en esta videoconferencia. Como actividad número uno, pues estaremos hablando sobre los conceptos importantes, sobre las fórmulas y sobre los ejemplos de las medidas de posición. ¿Ok? Para ello vamos a empezar hablando sobre la función de las medidas de posición, y es que su objetivo es ubicar la posición de las variables respecto al grupo de datos. ¿Qué quiere decir? Que a través de estas fórmulas, a través de las medidas de posición, yo voy a ubicar determinado dato en mi tabla de frecuencias o en mi agrupación de datos. ¿Okay? Vamos a empezar esto hablando sobre los conceptos importantes. Como bien sabemos, las medidas de posición son tres. Están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Ahora bien, ¿qué es un cuartil? Cuando hablamos de un cuartil, estamos hablando que son tres valores que dividen nuestra distribución de frecuencias en cuatro partes. Y cada una de ellas representa el 25% de nuestros datos. Si nos damos cuenta, en esta presentación simplemente o solamente contamos con tres valores. Pero estos tres valores lo que hacen es dividir nuestros datos, ¿sí? Dividir nuestros datos en cuatro partes. Ahora bien, vamos a hablar sobre los deciles. Los deciles dividen nuestra distribución de frecuencia en 10 partes y cada una de ellas representa el 10% de los datos. Por ejemplo, si hablo del decil número 1, estoy hablando del primer 10% de nuestros datos. Si estoy hablando del decil número 3, estoy hablando del 30% de nuestros datos. Si estoy hablando del decil número 4, sería el 40%. Y así sucesivamente van hasta alcanzar o hasta llegar al decil número 9. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los percentiles. Dice que dividen nuestra tabla de frecuencia en 100 partes y cada una de ellas representa el 1%. ¿Ok? Para obtener cada uno de estos datos del decil, del cuartil y también del percentil necesitamos utilizar ciertas fórmulas, lo cual es el siguiente paso en esta videoconferencia. Para ello vamos a ver cuál es la fórmula para la medida de posición del cuartil. Para ello vamos a ubicar, en este caso yo he colocado P porque es una medida de posición. P hace referencia a una medida de posición. Aquí tenemos C. En C colocaremos el número del cuartil que deseamos encontrar. Por ejemplo, si yo deseo encontrar el cuartil número 1, en lugar de C coloco 1. Si deseo encontrar el cuartil número 3, colocaré en vez de C, el número 3. Y en este caso, dentro de los paréntesis, colocaremos nuestro número de datos más 1. Todo esto dividido 4, que es el número de secciones que divide un cuartil, nuestros datos generales. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre los deciles. Es básicamente lo mismo. Aquí tenemos, en lugar de C, vamos a colocar el número del decil que deseamos encontrar. Entre los paréntesis, el número de nuestros datos más 1, todo esto dividido en 10. ¿Ok? Ahora avanzamos y vamos a hablar sobre los percentiles, que dividen nuestros datos en 100 partes. En lugar de C, colocaremos, como bien lo habíamos visto en las dos fórmulas anteriores, el número del percentil que deseamos encontrar, en paréntesis, el número de datos más 1, y todo esto dividido en 100. Ahora bien, vamos a ir y vamos a realizar unos ejemplos. Sin embargo, vamos a ver de primero el procedimiento para calcular las medidas de posición. El paso número 1 será ordenar los datos de forma ascendente. Esto quiere decir de menor a mayor. El paso número 2, calcular la posición del cuartil, decil o percentil solicitado mediante una fórmula de posición. Estas fórmulas que acabamos de ver. Y el paso número 3, el dato que ocupa esta posición es el valor del cuartil. ¿Ok? Esto si en dado caso es entero. Si no es entero, entonces se realiza un promedio. ¿Ok? Para entender esto de mejor manera, vamos a continuar a realizar unos ejercicios. Para ello tomaremos
como base un ejemplo, de lo cual desglosaremos de los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ok? Como número 1 vamos a realizar un ejemplo de los cuartiles, y aquí tenemos en nuestra descripción que debemos calcular el cuartil 1 para la siguiente tabla de datos simples. Aquí tenemos nuestra tabla de datos simples, que es sobre notas, y aquí tenemos la frecuencia y la frecuencia acumulada. Si nosotros hacemos la suma de nuestras frecuencias, tendremos un resultado de 54 datos, lo cual es lo mismo que nos arroja en la frecuencia acumulada. ¿Ok? Como en este caso estamos buscando el cuartil número 1, aquí colocamos 1, dentro de los paréntesis colocamos la suma de nuestros datos más 1. Todo esto dividido en 4, que son el número de secciones que divide los cuartiles nuestros datos generales. ¿Ok? Continuamos. Al hacer el promedio nos da un resultado de 13.75, que promediado es, valga la redundancia, 14. Bien, entonces podemos decir de que el número de posición que nos arroja el cuartil número 1 es el 14. Entonces vamos a ir a nuestra frecuencia acumulada y vamos a ver en dónde sí podemos ubicar el 14. En el 5 no, porque es muy pequeño. Tampoco en el 11, porque viene siendo muy pequeño. En donde sí podemos ubicar el cuartil número 14 es en el 19, porque es el único dato que tiene el rango y que puede cubrir el 14. Entonces lo ubicamos en el 19, pero debemos de tener en cuenta que el 19 solo es una medida de posición. Esto quiere decir que este no es el cuartil número 1. Podemos decir entonces de que el cuartil es el número 30. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Como respuesta vamos a tener, aquí voy a pasar esto, como respuesta entonces vamos a tener que el 25% de los alumnos obtuvieron notas igual o menores que 30 puntos. Vamos a continuar y ahora vamos a ver un ejemplo sobre los deciles. Vamos a tomar siempre como base los mismos datos. Aquí ya lo tenemos nuestras notas, tenemos nuestra tabla, y ahora vamos a ver cómo vamos a calcular el decil número 6. Aquí tenemos nuestra fórmula y como podemos ver aquí tenemos el número del decil que vamos a buscar. Dentro de los paréntesis nuevamente colocamos la suma de nuestras frecuencias más 1. Todo esto ahora dividido en 10. El resultado total de este procedimiento nos arrojará 33. Pero debemos de tener en cuenta de que esto nomás es una medida de posición. Entonces podemos decir de que decil número 6 nos arroja la medida de posición número 33. Ahora bien, vamos a continuar a nuestra frecuencia acumulada, en donde sí podemos ubicar el 33. En el 5 no, en el 11 tampoco, en el 19 menos. En donde sí podemos ubicar es en el 34. Pero bien sabemos de que solo es una medida de posición, entonces no podemos decir que el 34 es el decil número 6, sino que vamos a continuar a las notas, a la columna de notas, y tomaremos en cuenta el 40, porque a eso hace referencia el 34, ¿ok? Entonces podemos decir de que el decil número 6 es igual a 40. ¿Cómo sería nuestra interpretación? Nuestra interpretación sería que el 60% de los alumnos obtuvieron notas igual o menores que 40 puntos. Ahora bien, vamos a tener un ejemplo, como les decía, vamos a tener el ejemplo sobre el percentil. Para ello pues también es la misma tabla, los mismos datos, pero en este caso vamos a calcular el percentil número 18 de nuestros datos, ¿ok? Es básicamente el mismo procedimiento, pero la diferencia es de que en esta ocasión lo dividiremos en 100. Aquí tenemos el resultado de 18 por 54, que es 990, lo cual dividido 100 nos arroja un resultado de 9.9, que promediado es 10. Entonces continuamos y podemos decir de que la medida de posición del percentil 18 es 10.
entonces vamos a ubicar en nuestra frecuencia acumulada en donde tiene cobertura el número 10. En el 5 no lo tiene, en cambio en el 11 sí, porque 11 es mayor que 10, pero como debemos de tener en cuenta que esta solo es una medida de posesión, entonces vamos a ubicarla, y 11 hace referencia a 20, que es, en este caso, sería nuestro percentil. Podemos decir entonces como respuesta que el 18% de los alumnos obtuvieron notas igual o menores que 20 puntos. Bien, esto ha sido todo por hoy, así que les agradezco por su atención. Muchas gracias.